Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y como habíamos comentado hace 15 días, hoy tenemos la segunda charla del doctor Jorge Zaragoza Vadillo, que él nos va a hablar sobre la dinámica de la PEA entre el centro y periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues primero que nada, como siempre, agradecer la invitación de el doctor Ricardo Mancilla y la maestra Rosa María Mendoza, coordinadores de este seminario de economía y complejidad. Entonces, empezamos. Ahí en sus pantallas están viendo el título de la presentación de hoy. Es la dinámica de la población económicamente activa entre centro y periferia en la zona metropolitana de la Ciudad de México. De alguna forma, esta es como una especie de continuación de la charla que di hace 15 días, donde al final mencioné a los autores que han venido ya abordando a la zona metropolitana, perdón, a las ciudades desde el enfoque de los sistemas complejos, aunque en este caso se trata de una zona metropolitana, pero más o menos en un marco teórico con algunos de ellos, ¿verdad? Los que, primero la que considero una pionera y la más representativa, que es Jane Jacobs, y después retomo al doctor Peter Murray Allen, quien fue la inspiración para trabajar un modelo matemático que después se programó en computadora, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero bueno, en su momento vamos a llegar al modelo. Por lo pronto, eh, paso a el contenido, ¿verdad?, de esta ponencia. El punto número 1, justamente lo que les decía, las ciudades desde la perspectiva de los sistemas complejos. Solamente me voy a apoyar en Jane Jacobs, pero hay más como Michael Batty, que ya les mencioné, o el propio Krugman. Y si se meten a buscar, por ejemplo, en el Google académico, van a encontrar una impresionante cantidad de trabajos que ya hay abordando las ciudades de los sistemas complejos. Y en punto número 2, el modelo de flujos migratorios de Peter Allen, que es el que nos sirvió de inspiración para hacer nuestro modelo. Y hablo en plural porque fue un trabajo conjunto con el doctor Ricardo Mancilla, que fue mi tutor de la tesis doctoral. Y en el punto 3 ya hablo de la dinámica migratoria de la población económicamente activa entre centro y periferia en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cómo es que se llegó a esa etapa de migración urbana-urbana o centro y periferia. Más adelante van a ver que le llamo centro a lo que ahora es la Ciudad de México con sus alcaldías, antes Distrito Federal, y periferia, toda la parte conurbada, y que en conjunto dan lo que conocemos hoy como la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces ya después explico en el punto 4 en qué consiste el modelo matemático, que después fue programado en computadora para hacerlos, para correr el modelo con los datos con el que se alimenta y que nos arroja los resultados, que también los mostraré. Y luego, pues ya la aplicación del modelo
de la dinámica de la población económicamente con datos del año 2010. Bueno, estos datos ya están un poquito atrasados, pero siempre me tengo que basar, eh, tengo que depender de los censos de población y vivienda que se realizan cada 10 años. Sí tenía la posibilidad de actualizar esta información, pero bueno, la idea de cómo trabaja el modelo es igual si trabajo con datos del 2010 o del 2020. Finalmente, unas reflexiones y las referencias de... Muy bien. Entonces, yo lo considero que la pionera, la que empezó a ver a las ciudades desde la perspectiva de los sistemas complejos fue Jane Jacobs, ¿no? Aquí hay una frase de ella donde dice, el punto de las ciudades es la multiplicidad de opciones, ¿no? En realidad es un adelanto de lo que más adelante vemos que habla de una cantidad de variables interactuando dentro de una ciudad. Acuérdense que la palabra clave en un sistema complejo es la interacción de elementos o la interacción de variables. Entonces, ella escribió primero en 1961 este libro que en español lo tradujeron como Muerte y vida de las grandes ciudades, pero que en realidad en inglés, si ustedes se dan cuenta, es La muerte y vida de las grandes ciudades americanas, ¿no? Entonces, básicamente ella se basó en el estudio de las ciudades de Estados Unidos, pero aquí es donde eh, ya da una primera visión cuando dice que yo puse aquí, esto es en negritas y en cursivas. Resalto esta parte donde dice que las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida. Es decir, que ve a las ciudades como entes vivos que están evolucionando, que tienen transiciones de fase, rupturas de simetría, y así sucesivamente, como hemos visto en las propiedades de los sistemas complejos, ¿verdad? Y aquí es donde ya dice claramente que se presentan situaciones en las que una media docena o varias docenas de cantidades están variando al mismo tiempo y de manera sutil interconectadas, ¿verdad? Y en realidad son las variables de tipo económico, las variables de tipo demográfico, las del sistema de transporte, en fin. Por eso dice que las variables son muchas, pero no son sin orden ni concierto, sino que están interrelacionadas en un todo orgánico, ¿no? Dan cuenta que otra vez habla de un todo orgánico, y si la vez pasada nosotros vimos un poquito la diferencia entre azar y caos, ¿no? El azar es desorden totalmente, pero el caos son sistemas que están entre el orden y el desorden, que es una de las características de los sistemas complejos. Por eso ella dice que están interrelacionados en un todo orgánico, ¿no? No necesariamente es un desorden o como un desorden completo como sería el azar, sino que hay ciertos patrones y de algún modo implícitamente está hablando de que determinadas situaciones, aunque no se pongan de acuerdo, hay también el fenómeno de la autoorganización. Y luego más adelante, eh, en otro libro que lo mencioné la vez pasada, La economía de las ciudades de 1971, lo expresa de diferente forma. Dice que quienes consideran las ciudades simplemente como grandes pueblos que se han ido haciendo grandes, creen en una teoría de preformación del crecimiento de la ciudad, ¿no? Esto es como si un pueblo o una aldea nada más se hiciera grande
y fuera creciendo, pero que conservara las mismas características de una aldea o pueblo. En cambio, las ciudades van cambiando, evolucionando. Por eso dice que ella defiende una teoría de epigénesis de las ciudades. Esta idea de que la ciudad crece por un proceso de diversificación y de diferenciación gradual de la economía, partiendo de poco más que su trabajo de exportación inicial y los abastecedores de dicho trabajo, ¿no? Entonces aquí ya más a fondo habla de cuando una ciudad empieza a sustituir sus importaciones, eh, genera más oferta de trabajo y esa oferta de trabajo atrae más trabajadores en busca de esos empleos y conforme va sustituyendo esas importaciones, va creciendo esa economía y va creciendo la ciudad, ¿no? Entonces, esto se parece un poco, más adelante lo vamos a ver, al famoso modelo de sustitución de importaciones o el famoso desarrollo estabilizador de la economía mexicana, que fue cuando más creció la Ciudad de México hasta convertirse en lo que hoy es una gran metrópoli, pero más adelante en el tema de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo vamos a ver con más claridad. Entonces, aquí están implícitos, aunque nunca le puso a sus títulos al, ciudad y sistemas complejos o las ciudades como sistemas complejos, en realidad la visión, la perspectiva desde que abordaba el tema Jacobs, es donde yo encontré el antecedente de la primera autora que empezó a trabajar o a ver a las ciudades como sistemas complejos. Entonces, por eso me apoyé en ella y yo la considero la precursora en este asunto, en este tema. Bien, este, ahora el punto 2, un modelo de flujos migratorios de Peter Murray Allen, es un físico teórico de la Universidad de Cranfield, pero él estuvo trabajando mucho tiempo en la Universidad Libre de Bruselas con Ilya Prigogine. Prigogine es considerado uno de los precursores de los sistemas complejos a escala internacional. Entonces, derivado de su trabajo de Prigogine, eh, publicó este libro, que también ya se los había mencionado la vez anterior, Ciudades y regiones como sistemas autoorganizados, modelos de la complejidad. Entonces, otra vez este es otro trabajo que está abordando a las ciudades y a las regiones como sistemas complejos. Entonces, aquí en este libro encontré un modelo bastante interesante que en un principio intentamos reproducirlo exactamente para aplicarlo a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero que hubo algunas complicaciones en la obtención de información. Sin embargo, obtuvimos un modelo alternativo que después se aplicó. Pero bueno, básicamente la tesis de Peter Allen en ese libro es que la historia de la urbanización creciente es de una migración a través de un largo periodo de tiempo y de una concentración espacial de inversión económica en áreas particulares. Claramente hay una relación entre las dos, desde que la inversión económica va a los lugares donde hay fuerza de trabajo con habilidades apropiadas y un mercado, y los buscadores de empleo van a las áreas donde hay oportunidades de trabajo. Entonces hice énfasis en la palabra migración y concentración espacial de inversión económica en áreas particulares, y que todo esto se puede resumir en de que hay una dinámica de retroalimentación entre población y empleo. Aquí habla de que primero es una migración
Y a partir de ahí viene la inversión económica y luego esa inversión económica atrae más gente que migra al área y se da una especie de círculo virtuoso que hace que vaya. Entonces, rescato esa idea de el feedback entre población y empleo de la tesis, que es lo que esa idea es la que va a servir para hacer el modelo, que también tiene que ver con otro economista, Myrdal, Gunnar Myrdal, que habla de la causación circular acumulativa. Es otra forma de explicar lo mismo, donde Myrdal dice que el desarrollo de unas áreas tiene que ver con que llega la inversión eh, con base en en las ganancias esperadas y que llega trabajadores a buscar empleo con la oferta de trabajo que generan y luego eso genera más inversión, más fuerte. La misma idea ya la había trabajado Myrdal en 1957 y eso explica un círculo virtuoso que hace que unas áreas se desarrollen más que otras. Y bueno, de manera específica es lo que hace que realmente es la actividad económica la que hace que ciertas áreas se desarrollen y otras queden rezagadas. Y finalmente se transforman en ciudades y luego esas ciudades se transforman en metrópolis, ¿verdad? Como esa parte de esa evolución que van teniendo. Y bueno, esta idea también se puede expresar con este esquema que también viene en el libro de Peter Allen. Y empezamos aquí en la parte del cuadro rojo donde dice, aunque ustedes a lo mejor lo ven un poquito borroso, dice que se establece una nueva planta manufacturera en un área urbana. Estamos hablando de que el área ya es urbana y que se establece esto. Dice que las oportunidades de empleo local se incrementan. Y esas oportunidades son atraídos trabajadores calificados al área y la población se incrementa, ¿no? Entonces aquí está el fenómeno de la migración, son atraídos trabajadores al área y la población se incrementa y luego siguiendo nuevas industrias manufactureras son atraídas al área producto de que ya hay también más trabajadores y luego se dan las conexiones hacia adelante y hacia atrás provocada por la expansión de las plantas. Entonces aquí, si se dan cuenta que ya, y aparte estas nuevas industrias se conectan con la anterior que ya se había establecido. Y en términos estrictamente económicos, aquí se da el círculo virtuoso donde están creciendo empresas, están atrayendo empleo, provocan la migración, pero todo esto implica que tanto los inversores como los trabajadores o los empresarios necesitan servicios y abastecimientos a costos más bajos por unidad. Entonces, se necesita la infraestructura para darle sostén a todo este crecimiento, ¿verdad? Y obviamente, pues empiezan a crecer alrededor, se hacen nuevas zonas residenciales o nuevas viviendas para trabajadores, escuelas, hospitales, centros de diversión, y esto hace que haya mejores servicios y entretenimiento y por otro lado está provocando. Entonces, esta es la idea de cómo la actividad económica hace que crezca la infraestructura para que se lleve a cabo esa actividad y finalmente se traduce en un crecimiento de las ciudades. Pero la idea básica es esa dinámica de retroalimentación entre población y empleo. Claro, detrás del empleo está la inversión y detrás del empleo está la migración. Entonces, a los lugares donde está esa actividad económica. Bueno, esta es la idea de Peter Allen en ese libro. Tiene otros modelos, pero a nosotros nos llamó la atención. Bueno, en principio a mí, y luego ya se lo hice saber a Ricardo Mancilla. Y el modelo
de Peter Allen es un modelo, es un sistema de tres ecuaciones diferenciales acopladas, ¿verdad? No lineales, donde si se dan cuenta en esta primera ecuación, nos está hablando de la población ocupada y aquí se establecen los vínculos con el empleo, que es la J de job en inglés, y la N de población no ocupada y la XY es la población ocupada. Aquí lo maneja así en términos generales entre población ocupada, que es la que tiene empleo, y población no ocupada, la que no tiene empleo. Entonces aquí es la población total dividida entre ocupada y no ocupada, y aquí esta variable establece las relaciones entre de, de cómo evolucionaría eh, la población ocupada en la ecuación 1. En la ecuación 2 establece las relaciones de cómo evolucionaría la población no ocupada. Y si se dan cuenta, aquí en estos términos MGI está la inmigración menos la inmigración. Aquí es donde está manejando el asunto de la migración y la inmigración. Y la tercera ecuación habla de cómo evolucionaría el empleo. Esto se va a ver en términos de datos y de una gráfica en la adaptación que nosotros hacemos del modelo. Aquí, lo único que les voy a presentar es que Peter Allen hizo una simulación para el periodo 1950-1970, que acá el tiempo lo toma por décadas, y se usaron los datos de 1950, que son la condición inicial, y de 1900 de cada estado, para después hacer la comparación. Se corrió el modelo con la condición inicial de 1950 para un periodo de 20 años. Entonces, lo que hizo Peter Allen es que mete datos de 1950 al modelo, lo corre en dos periodos, que en este caso habla de décadas, de 1950, 1960, 1970, y posteriormente hace la comparación de los resultados que le arrojó su modelo con los datos reales del censo de la población. O sea, con esta idea de que la población es atraída a los lugares donde se está ofertando empleo. Y nos pone este mapa donde por cada uno de los 52, creo, estados de la Unión Americana, pone el grado de error que arrojó su modelo. Por ejemplo, aquí en Texas, su modelo el dato que dio fue 0.5% más adelante, y en otros, los que tienen signo negativo, por ejemplo, aquí California tiene signo negativo, es de que el dato que arrojó el modelo estuvo 9% por abajo del real. Pero bueno, de algún modo, todo modelo puede tener un cierto margen de error, pero en algunos casos el margen de error fue pequeñito, pero no son así un margen de error de 50% o de menos 50%. Son márgenes de errores aceptables, lo cual nos puede asegurar que se trata de un modelo, un buen modelo, que es confiable y que es razonable en cuanto a los resultados que se obtienen con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, este modelo es el que nos sirvió de inspiración para, para hacer nuestro modelo de la dinámica de la PEA, de población económicamente activa entre centro y periferia, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pasamos, una vez que más o menos expliqué de qué se trata el modelo de flujos migratorios de Peter Allen,
al punto 3, que es el título de la ponencia, la dinámica migratoria de la población económicamente activa entre centro y periferia en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Todos sabemos que la población económicamente activa es la población de cierto lugar. En este caso va a ser la zona metropolitana de la Ciudad de México, que está en edad de trabajar, que de acuerdo a cómo se calcula aquí en México es a partir de los 12 años y hasta cierta edad hasta como los 60, 65, que ya es las personas jubiladas y pensionadas. Pero bueno, esa población en edad de trabajar, pues no todos tienen empleo, ¿no? Y entonces aquí en México se hace la división en la PEA está conformada por la población económicamente activa ocupada, que es la que tiene una actividad económica y no necesariamente son empleos formales, pero que realiza una actividad, y la población económicamente activa desocupada, que es la misma que se usa, bueno, ambas se usan para calcular la tasa de desempleo, pero en términos sencillos, la población económicamente activa desocupada es la población desempleada. Y bueno, aquí tienen una foto satelital de la Estación Internacional de la NASA, eh, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ustedes dirán, ¿cómo es que se llegó a este gran crecimiento? Actualmente, ya la zona metropolitana de la Ciudad de México ocupa el sexto lugar de las ciudades más pobladas del mundo y tiene aproximadamente 22 millones de habitantes entre lo que es el centro, que es la Ciudad de México, y toda su periferia, que es la zona conurbada. Pero hace todavía 10 años, más o menos, estaba en tercer lugar de las ciudades más grandes del mundo, después de Nueva Delhi y Tokio, pero actualmente ya hay otras ciudades que la desplazaron, muchas son de China y otras también de India. Este, pero bueno, el asunto es que este es un verdadero monstruo urbano, una mancha que al parecer ya se desaceleró su crecimiento. Bueno, eso lo trabajé en otro artículo, donde muestro que ya se desaceleró el crecimiento de la llamada mancha urbana, pero sigue creciendo. Nada más se desaceleró. Pero hubo un tiempo en que, ¿y esto cómo ocurrió, no? ¿Cómo llegamos a esto? Detrás de ese feedback que hay entre inversión que genera empleo y gente que al buscar los empleos migra a esos lugares. Obviamente aquí se pasaron por varias fases o tipos de migración, desde la urbana rural, urbana suburbana, etcétera. Ahorita lo voy a... Entonces, fíjense, por ejemplo, en 1950, esta era la zona metropolitana de la Ciudad de México. Incluso hay alcaldías como Coajimalpa, Tlalpan, que no eran parte, pero sí, en 1950 ya eran parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Naucalpan y Tlanepantla. Tlanepantla de Vaz, que hoy se considera la zona industrial de la parte norte de la ciudad, bueno, de la zona metropolitana, Naucalpan y Tlalnepantla, donde se desarrolla mucha actividad industrial. Pero fíjense acá en el siguiente mapa, de 1950 a 1960 ya se integraron a la zona metropolitana
Esto, Coajimalpa, Chimalhuacán, Ecatepec, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Y luego, entre 1960 y 1970, cada anillo que se va haciendo alrededor lo pongo de diferente color. Y ahora ya entra Coacalco, Cuautitlán, Huixquilucan, Milpalta, La Paz, bueno, hasta ya estaba Chimalhuacán y Ecatepec. Y ya para 1970 y 1900, las nuevas que se incorporan, este, ya estamos hablando de mm, Nicolás Romero, Tecámac, Cuautitlán, Iztapalapa, en fin, vean cómo va haciéndose cada vez más grande esta mancha y, y un anillo. Con un poco de imaginación se van haciendo los anillos en la parte periférica de la zona. Y pues ya para 1980, 1990, pues ya están Texcoco, Colman, Tepozotlán, Zumpango, que por cierto, ahorita ahí de Zumpango es donde están sacando agua para alimentar el Cutzamala por los bajos niveles que tiene el Cutzamala, que es el que alimenta a toda la Ciudad de México, bueno, la mayoría de la ciudad y algunos municipios del Estado de México. Ahí está otro por el problema del agua, pero bueno, esa es otra ponencia o otro tema, pero que está relacionado, ¿no? Y ya para de 1990 a 19, lo nuevo son los morados, ¿no? Que son parte de la zona. Y aquí ya entró Tizayuca, San Martín de las Pirámides, y entre otros, ¿no? Temamatla. Entonces, fíjense, aquí ya entró Tizayuca, que como parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que ese ya es incluso un municipio de Hidalgo. Entonces, primero abarcó la mayoría de los municipios del Estado de México conurbados y ahora ya se fue hasta, ya desde 1995 entró Tizayuca. Y de 1995 al 2005, pues están acá los café, ¿no? Tlalmanalco, Tepetlatisca. Y bueno, eh, aquí ya no me dio tiempo de hacer el mapa para el 2015, pero aunque hay una discusión entre que por qué zona metropolitana de la Ciudad de México y por qué zona metropolitana del Valle de México, este, actualmente, bueno, esto viene desde el 2015, pero creo que no se ha alterado. Este, la zona metropolitana del Valle de México, que para unos no es sinónimo, pero concedamos que se llama zona metropolitana del Valle de México, actualmente ya está formada por 77 entre los de la Ciudad de México son alcaldías y los del Estado de México y la de Hidalgo, que es Tizayuca, son municipios, pero son 77 eh, entidades, ¿no? 77 entidades y al parecer va a seguir creciendo a pesar de que se desaceleró la tasa de crecimiento. Entonces, como les había dicho, las etapas de mayor crecimiento corresponden al llamado modelo de sustitución de importaciones o desarrollo estabilizador, que fue más o menos el mayor crecimiento de la zona se dio en la década de los 50, obviamente del siglo pasado, desde 40, 50 y 60 y 70, ¿no?
Entonces, este es el asunto, este es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, aquí viene la hipótesis, ¿verdad? Que en cierto modo es parafraseando la misma tesis de Peter Allen, pero aplicada a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que dice que la concentración de la actividad económica y de la población en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, su posterior desbordamiento a los municipios conurbados y la actual dinámica migratoria de la zona metropolitana de la Ciudad de México son el resultado de una retroalimentación entre oferta de empleos y flujos migratorios de personas que los buscan, ¿no? Que buscan esos empleos. Aquí está la base de crecimiento de las grandes ciudades y que se llegan a convertir hasta en metrópolis, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué buscamos hacer con el modelo? Dividimos a la zona metropolitana de la Ciudad de México en centro, que es todas las alcaldías de la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, y periferia, el área conurbada, que incluye Tizayuca. En este caso, estoy utilizando el concepto de zona metropolitana de la Ciudad de México y lo estoy haciendo ahorita nada más para 41 entidades. Si se dan cuenta aquí, están, eh, no, bueno, están las 16 de alcaldías más 41. Estamos aquí hablando de 57, no, de 60. Sí, de 57 entidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que estamos trabajando con este modelo? Que en ambas zonas, la centro y la periferia, hay PEA, cada zona tiene su propia PEA, y que es calculada o se obtiene en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de manera mensual y trimestral. Cada una tiene su PEA con su respectiva población ocupada y desocupada. Ahorita es más común la migración, en este momento es más común la migración urbana, es decir, que se está dando migración del centro a la periferia y viceversa. Y sobre todo, eh, la población en busca de empleo se desplaza. Bueno, ese es el supuesto, aunque sabemos que hay muchas personas que viven en la periferia y vienen a trabajar al centro de la ciudad, bueno, a la Ciudad de México. Y viceversa, que hay gente que vive en el centro de la ciudad y va a trabajar a la periferia. Pero bueno, con nuestro modelo tratamos de captar esos movimientos de la PEA con su respectiva ocupada y desocupada entre estas dos zonas, que es lo que los analistas consideran la población urbana, porque ya toda esta área está urbanizada, las dos. Entonces es migración urbana, que es la que predomina actualmente. Al inicio, en los años 50, predominaba la población rural urbana, que venían del interior de la República a la ciudad, y eso es lo que hacía que fuera creciendo la marcha urbana, pero por esa
relación de feedback entre población y empleo. Y que además sabemos que el origen viene desde que ahí se fundó México Tenochtitlán y luego los españoles vinieron a imponer sobre la cultura mexica todas sus construcciones y sus centros de gobierno y de poder, y ahí empezó todo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, basándonos en el modelo de flujos migratorios de Peter Allen, pasamos al modelo matemático y aquí renombramos las variables. Y la población a P subíndice I va a ser la P. Y luego X subíndice Y va a ser la población económicamente activa ocupada. Recuerden que la PA se divide en ocupada y desocupada. La Y va a ser la población económicamente activa desocupada. La E, el empleo remunerado. Y estas son tasas de crecimiento de la desocupada, tasa de crecimiento de la PA, el porcentaje de inmigración y el porcentaje de inmigración. Los que ahí con el modelo estamos captando los que pasan del centro a la periferia y viceversa. Entre. Entonces, y bueno, en todo modelo, por el grado de abstracción que se hace, y que por cierto es más difícil modelar a las ciencias sociales que a las ciencias naturales. Y todos sabemos que la economía es una ciencia social, aunque en realidad este modelo es un modelo donde se está vinculando la economía con la migración. No es un modelo 100% económico, ni es un modelo 100% demográfico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la migración es solo entre las dos zonas en cuestión, ¿no? Sabemos que llega a la zona metropolitana inmigrantes de otras entidades de la República y que también de aquí de la zona metropolitana emigran a otras entidades de la República. Aquí lo estamos acotando, que es un supuesto que la migración es solo entre las dos zonas. Hay desempleo en ambas zonas, que eso los datos lo dan. El nivel de empleo remunerado lo genera cada zona en función de su propio crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver que la Ciudad de México genera más empleo remunerado que la zona conurbada o que la periferia. Y sin embargo, hay más población en la zona conurbada que en la Ciudad de México. Y no toda la población económicamente activa desocupada emigra buscando trabajo, no necesariamente todas, porque también pueden emigrar por otros motivos, incluso hasta de vivienda o de residencia, porque pueden seguir trabajando en la Ciudad de México y antes vivían ahí, pero ahora se tuvieron que ir a vivir a la periferia, ¿no? La interacción entre la población económicamente activa ocupada y la desocupada expresa la dinámica del mercado laboral. El crecimiento de la población económicamente activa ocupada está en función del crecimiento de la población económicamente activa desocupada multiplicada por un déficit o superávit de empleos remunerados. Y el crecimiento de la población económicamente activa desocupada está en función del crecimiento de la PEA. Como dije, es ocupada más desocupada, menos el crecimiento de la ocupada, más el saldo migratorio dinámico. Y cuando digo dinámico es por la gente que está migrando entre las zonas, ¿no? Bueno, todo esto, ya con estos supuestos, nos llevó a hacer este modelo con dos zonas.
Sistema 1 es la zona 1, que en este caso es la zona centro. Sistema 2, que es la zona 2, es la periferia. Y todo lo que anteriormente puse como supuestos del modelo están ya aquí expresados en dos. Este es un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, donde el parámetro de control es el empleo. Y aquí en rojo estoy expresando con I la inmigración del sistema 2 al sistema 1, y aquí con la E, la emigración del sistema 1 al sistema 2. Y si se dan cuenta, este es el mismo sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas como el 1, pero tiene subíndice 2, dando a entender que se trata del sistema 2, y que si se dan cuenta aquí la inmigración es de este sistema acá, del sistema 2 al sistema 1, y la emigración es la emigración, la población que sale del propio sistema 2. Entonces, este modelo es, nos inspiramos para hacer este modelo en el modelo de flujos migratorios de Peter Allen, pero no es exactamente igual. Sin embargo, nos arrojó resultados, una vez que metemos la información, los datos que requiere el modelo y lo corrimos, nos arrojó resultados interesantes. Resolver analíticamente estos sistemas es muy complicado, ¿verdad? O sea, hacer puros cálculos con lápiz y papel y hacer los diagramas de fase y todo lo que implica la teoría de sistemas dinámicos no lineales es muy complicado. Sin embargo, este, Ricardo Mancilla lo programó en computadora, en MATLAB, y eso nos hizo posible obtener los resultados de una manera rápida, eficiente. Entonces, ¿con qué datos alimentamos esto? Ahí está. Las variables aquí están, y aquí estoy poniendo la zona 1, que es el centro de la Ciudad de México, y la zona 2, que es la periferia o área conurbada. Fíjense que aquí la PEA está en millones. Así que cuando decimos para ese año 2010, pero es 2010 trimestre 4. Ahorita les voy a explicar por qué por trimestres. Pero bueno, el asunto es que vean la población, o sea, la PEA, que es la suma de la ocupada y la desocupada, en ese año era 4.04 millones de personas en el centro, es decir, la Ciudad de México, y 4.50 en el área conurbada. Si se dan cuenta, el área conurbada tiene más población, más PEA, es decir, gente en edad de trabajar, que, que el centro de la Ciudad de México. Y aquí están los datos de la ocupada. Por ejemplo, tiene 3.84 el centro, 4.27 el área conurbada. La desocupada, pues están medio parejos, 0.20 el centro y 0.23 el área conurbada. Pero vean la gran diferencia, y acuérdense que la E es el parámetro de control, el empleo remunerado. Empleos remunerados en la Ciudad de México hay 2.16 millones y 0.67 en el área, es decir, ni siquiera llega a 1 millón en el área conurbada, ¿no? Y bueno, de esas mismas variables, aquí yo calculo sus tasas de crecimiento de la PA
del 2000 al 2010, 2.21, 2.92. Estas tasas de crecimiento también van a determinar, aquí pongo en rojo los porcentajes de inmigración y los porcentajes de migración. Bueno, y aquí pongo todas las fuentes donde obtuve estos datos para hacer este cuadro. Y pues ahí ven los censos de población y vivienda del INEGI 2000, 2010, los censos económicos del 2009 y 2014, ¿no? Por supuesto que esto se puede hacer ahora ya para el año 2020, este, actualizando toda esta información, pero la forma en que funciona el modelo. Ahora bien, una vez que se mete la información al modelo, se corre. Y como les decía, la información, la condición inicial que fue el trimestre 2010-4, fue población ocupada económicamente ocupada para la Ciudad de México 3.84 y la desocupada 0.20. El área conurbada 4.27, 0.23. Entonces corres el modelo y te da una tendencia de las variables. Ahora bien, en la sesión pasada vimos que en los sistemas dinámicos no lineales se caracterizan porque su horizonte de predictibilidad es de corto plazo. Es decir, que la evolución de estas variables solamente podemos confiar en su horizonte de predictibilidad de corto plazo, porque más allá eh, se van van como creciendo muy rápido. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Pero desde aquí lo podemos ver, ¿no? La población económicamente activa desocupada empezó con 3.84 en la Ciudad de México y ya para el 2014, 3, ya era de 4.35. Lo mismo aquí en el área conurbada, 4.27 y ya para el 2014 era 4.38. La desocupada, 0. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque eso caracteriza a los sistemas dinámicos no lineales justamente por la interacción entre variables y que un pequeño cambio en una de ellas o un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede generar grandes cambios. Entonces, aunque yo lo proyecté porque solo el primer dato es la condición inicial, todo lo demás es lo que nos arroja el modelo de cómo evoluciona la población. Y esos datos de población ya está contabilizado de manera implícita la migración, los inmigrantes y los emigrantes, los que salieron y los que entraron, porque obviamente dentro del cálculo que hace el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues está implícito algo que tiene que ver con las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, de gente que se ha jubilado, y toda esa información está detrás, porque además cada año cumplen 12 años, los que tenían 11 años hoy, el próximo van a cumplir 12 años y van a tener que contabilizarse dentro de la PA de la zona y luego dividir entre PA ocupada y PA desocupada, ¿no? Entonces, pero ojo, aquí hay que tener claro que, que, este, que es la proyección que está haciendo el modelo. El único dato oficial es el primero, que es la condición inicial. Y en términos gráficos o en una gráfica en el plano, se ve así. Y acá abajo están los trimestres. Y se dan cuenta el azul marino, la P ocupada del centro, y en verde, la P desocupada. Aunque al
tienen un comportamiento semejante. Si nos damos cuenta, hay pequeñas diferencias justamente por el nivel de empleo y las diferentes tasas de crecimiento en las variables. Ahora, esta es la PEA, y esta cómo se calcula, simplemente se suma la PEA desocupada con la PEA ocupada, o dicho mejor, de PEA ocupada con PEA desocupada, que es y esta es la pura PEA, es decir, la población, pero es la misma proyección al mismo año. Entonces vean cómo la PEA de la Ciudad de México empieza, es menor, pero con el tiempo llega a rebasar a la del área conurbada. Pero insisto, ¿no? Esto es ya en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, no hay que confiar. Pero en el corto plazo nos arroja los resultados de cómo se comportan las variables con respecto a las variables reales. Es decir, una comparación de los resultados que arroja el modelo con los resultados que publica el INEGI, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, este, eh, el hecho de que con la PEA y la PEA desocupada se pueda calcular la tasa de desempleo, nos hizo posible, igual para el mismo periodo, calcular la tasa de desempleo de tanto de la zona centro, que es la Ciudad de México, como la zona conurbada. Igual, el dato real o el dato de la condición inicial es el primero, y todo lo demás es lo que nos calcula el modelo. Si se dan cuenta, ya para acá, para el 2014, ya andamos en una tasa de desempleo de 29.8 en la Ciudad de México y de 22.4. Eso ya no es realista, ya es demasiado exagerado. Por eso les decía que solamente hay que confiar, si acaso, en los primeros dos periodos. Ahorita vamos a ver la comparación con los datos reales. Y bueno, esta misma gráfica, esta es perdón, de la tabla anterior, esta es la gráfica. En azul tenemos a la Ciudad de México, de cómo se iría, y en rojo al área conurbada. Vean cómo aquí en los primeros se ven casi hasta parejitas las tasas de desempleo de ambas zonas. Y ahora, estas ya son las comparaciones con los datos del INEGI. Vean ustedes, la población económicamente activa ocupada la reportó el INEGI como 8.6, y el modelo me la dio como 8.11. Fue una diferencia de 0.05. Y así para cada una. En la segunda, el INEGI la reportó como 8.5. Estamos hablando millones de personas, y el modelo me la arrojó como 8.11. Es una diferencia de 0.0. Y así en cada una. Ahora, si se dan cuenta, ya para hasta acá, ya son unas diferencias más grandes. 8.54 el INEGI y 8.74 el modelo. Entonces, en términos gráficos, pues se ve así, ¿no? Es lógico que el que la publica el INEGI presente estos saltos, es, porque el modelo hace los cálculos por algo que se llama el método de aproximación numérica de Euler, que es lo que hace posible que se pudieran ver como si estuvieran discretizados. Pero aquí se ve, y aquí es lo que les decía, un poquito, sin nada más confiar en los primeros, porque aquí se dan ya, en el mediano y en el largo plazo ya se dan cosas más. Esa es la PEA ocupada. Es la misma idea, pero ahora perdón, para la desocupada. También aquí vemos lo que publicó el INEGI con lo que da el modelo. Y aquí se ven, y estoy tomando toda la zona metropolitana junta aquí. Para estos cálculos es toda la zona metropolitana junta. Igual en términos de la gráfica,
Vean cómo aquí casi evolucionan parejitas. A esto me refiero de que el modelo es capaz de modelar, de arrojarte la misma tendencia de los datos reales con cierto margen de error, pero tiene la desventaja de que por ser un modelo dinámico no lineal, el horizonte de predictibilidad es de corto plazo. Bueno, ahora lo que es la PEA, igual, de toda la zona metropolitana, que es la suma de la ocupada con la desocupada. Es más fácil verlo en términos gráficos. Miren, esta se ve todavía más bonita, porque casi, acuérdense que la azul es la del INEGI y la roja es la del modelo. Una tendencia casi. Y con respecto a la tasa de desempleo, aquí tenemos la que publicó el INEGI con las que midió el modelo. Aquí sí hubo diferencias tremendas, pero a veces con otros datos y a otras escalas nos arroja, miren, ahí se ven, el azul el INEGI y el rojo el modelo. Esto pues ya es, pero una vez más repito, hay que confiar solo en la predictibilidad de corto plazo. Bueno, ya con esto termino. Con base en la teoría de los sistemas complejos, se modeló la dinámica de retroalimentación entre población y empleo con sus respectivos flujos migratorios entre dos zonas, centro y periferia. Con el modelo dinámico no lineal, lo que se pierde de horizonte de predictibilidad se gana en la comprensión del funcionamiento cualitativo y podría decir que hasta también cuantitativo del fenómeno del mundo real. El modelo funciona como una especie de laboratorio de experimentación, lo pongo entre comillas, que sirve para proponer futuros alternativos y un apoyo para la toma de decisiones. ¿Y a qué me refiero como futuros alternativos? Que una vez que yo ya tengo el modelo, puedo jugar con las condiciones iniciales de las variables o con los parámetros que me marcan el parámetro de control que es el empleo o este, las tasas de crecimiento y ver cómo evolucionaría, por lo menos en el corto plazo, las variables de mi interés. Y gracias a este tipo de modelos podemos dar un brinco metodológico al pasar de la estática comparativa, que es la más común en la economía, en los estudios que se hacen en economía, a la dinámica comparativa. Y siempre que podamos obtener los datos requeridos y actualizados, podemos hacer aplicaciones del modelo a diferentes escalas geográficas. Es decir, este modelo, yo ahorita lo apliqué a la zona metropolitana de la Ciudad de México con datos del 2010 y proyecté al 2014, ¿no? Datos trimestrales. Pero yo este modelo lo he trabajado para entidades en específico. Por ejemplo, ¿qué pasa con exclusivamente la Ciudad de México solita, con el Estado de México, con Jalisco, Nuevo León? Y también se pueden manejar a diferentes escalas. Por ejemplo, siempre y cuando haya los datos, puedes manejarlo a escala de entidad federativa, a escala nacional o incluso por regiones. De hecho, se puede considerar que la zona metropolitana de la Ciudad de México es una región. Y bueno, las referencias. Aquí en las referencias están dos de mis trabajos. Uno, desde la vez pasada se los recomendé, de la dinámica de la PEA en la zona metropolitana de la Ciudad de México, aplicación de un modelo dinámico no lineal, que se publicó en la revista Interdisciplina de ahí del CEICH. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Y Muchas pues gracias, Jorge. Gracias por tu presentación. Y bueno, pasamos a las preguntas, comentarios. ¿Quién, quién, quiere iniciar la discusión?
Cuando estabas dando tu charla, aquí está Magdalena puso un comentario y decía que de hecho la laguna de Zupango ya está seca y se planean fraccionamientos en ella, pero Ujú, no te quise interrumpir, sí. pero buen comentario. Ah, mira, aquí ya hay una pregunta. Pregunta, ahora sí que Juan Manuel del Río dice que qué papel juega el que la Ciudad de México, qué papel juega el que la Ciudad de México esté el gobierno federal ¿Qué papel juega que en la Ciudad de de México? México, más bien el gobierno federal que esté en la Ciudad de México? ¿Qué papel juega que el gobierno federal esté en la Ciudad de México? Eh, ¿Se está refiriendo a que sea del mismo partido? Hola, ¿qué ¿Le tal? escucho? No, me refiero a que ¿qué papel juega el que, por ejemplo, en la Ciudad de México esté el gobierno federal no instalado, ¿no? Porque al final de cuentas el gobierno federal, bueno, digo, no sé qué porcentaje de empleos crean, ¿no? Digo, son bastantes, ¿no? Y esto en relación a la dinámica con la zona metropolitana. Ok, sí. ¿Te refieres a los poderes del Estado dentro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, Es donde están instalados los poderes del Estado. Pues fíjate que en otro artículo que también se publicó en una de las revistas Interdisciplina, lo titulé Economía, Crecimiento Urbano y eh, Calentamiento eh, Global Local. Entonces ahí hago todo un recorrido donde cómo desde una aldea puede llegar a convertirse en una gran ciudad y en una metrópoli, pero van asociado a que se instalan los poderes de gobierno dentro de ese lugar y se crea la infraestructura para ellos y para la producción, y eso hace que se vuelva un polo de atracción que genera esa dinámica de feedback. Sí, por supuesto, y y se ha trabajado, ya se han planteado por muchos estudiosos del tema la necesidad de descentralización de, de la ciudad. Aquí el asunto es que ahorita ya está, aparte del problema del calentamiento global, el calentamiento local o las temperaturas más altas es donde hay más pavimento. Eso es lo que trabajo en ese artículo es decir, ahora el calentamiento global, que ese es por la emisión de gases de tipo invernadero, se está agregando el calentamiento global que más que nada, aparte de la actividad económica, tiene que ver con el concreto o la selva de asfalto que le llaman, que cada vez sigue creciendo más y que no permite que haya una respiración de la tierra porque choca contra el cemento y eso está provocando. Entonces está el calentamiento global, el calentamiento local, la inversión térmica y ahora, por si fuera poco, el problema de la escasez de agua por la falta de lluvia, ¿no? Dicen ahora el fenómeno de la niña. Pero sí, definitivamente sí, no puedo darte datos, pero con ese artículo sí muestro cómo tanto la actividad económica como la instalación de los poderes de gobierno en las ciudades también influye en ese crecimiento y por lo tanto del asfalto, ¿no? Sí. Sí, sobre lo que decía sobre el calentamiento global, yo hice un estudio en el posgrado de la UACM
Ujú. los grados que había aumentado la Ciudad de México. Me basé en una serie de datos que se obtienen en Berkeley, ¿no? A Ajá. nivel general sobre la Ciudad de México. Y bueno, lo que me dio resultado es de que desde 1910 al 2018, 2016, el aumento el aumento del calor de la Ciudad de México era de 2.5 grados, ¿no? Ujú. Digo, aquí era muy general, ¿no? Porque digo, los datos que tienen Berkeley se manejan sobre todo el observatorio de Tacubaya, ¿no? Ellos Ajá. dicen las causas, ¿no? Pero, y no hay, y digo, y por supuesto, sumar, decir, a ver, el calentamiento global de la Ciudad de México, 2.5 grados, tiene que ver con eso, a esa parte ya no pude llegar, ¿no? Esto, Ujú. bueno, para agregar lo que había comentado, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Manos arriba o en el chat si la quieren escribir. ¿No? Bueno, la doctora Verónica te felicita, Jorge. Gracias. ¿No? ¿Ya no hay comentarios? Ya, aquí hay otra pregunta, Jorge. ¿Te la leo o la quieres leer? Sí, creo que ya la vi. Es esta que dice, al principio de este sexenio estaba el rumor de cambiar algunas secretarías, como la de Cultura, a otros estados. Luego vino la pandemia y ya no escuché más. Sí, estoy igual. Al principio de este gobierno, sí, lo mencionó varias veces Andrés Manuel López Obrador, que se iban sobre todo a descentralizar este, muchas dependencias de gobierno. Pero creo que ya no se habló más, ni lo ha dicho en las mañaneras, ni nada, y creo que tampoco ha mencionado el tema Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pero si no se hace, las circunstancias, porque, lo repito, ¿no? Según los datos que se han dado recientemente, 2023 fue el año de mayor temperatura del planeta, desde no sé cuándo, desde que se toma registro de la temperatura. Es decir, sí sigue aumentando y ya lo hemos visto como en el huracán de Acapulco, que fue impredecible porque se trata de un sistema dinámico no lineal. Pero aparte, si sigue creciendo el asfalto, en términos técnicos les dicen al calentamiento local las islas de calor urbano. Se va a juntar eso más la escasez de agua y la inversión térmica. Yo tengo ya mis serias dudas de que si eso es bienestar. Más bien, eso es malestar. Ajá. Gracias, Jorge. Ahorita le doy la palabra al doctor José Luis. Hay otra pregunta de Zoe que dice, ¿existe algún escenario para minorar dicha situación? Eh, bueno, en la actualidad hay algunos investigadores, a lo mejor en el seminario ya se ha hablado de eso, de que se habla de las ciudades inteligentes. Y en otros, hay un investigador de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas que ya empezó a trabajar con el concepto de las ciudades inteligentes
hay otro investigador, Gersenson, de Carlos, que habla de la aplicación de la tecnología. Yo creo que sí es posible, este, ya no dejar tan libre que se formen las ciudades como fue esto, que todo empezó con que los mexicas, sus dioses les dijeron que ahí iban a encontrar al águila devorando, y después todo evolucionó y cada ciudad tiene su propia historia, pero yo creo que ahora sí se podría, pero todo requiere de voluntad, con una acción de gobierno, el uso de la inteligencia artificial, este, y sobre todo un trabajo muy fuerte de concientización de la población, que no necesariamente vivir entre edificios, entre segundos pisos, más asfalto, con todo lo que implica, no necesariamente eso es bienestar, porque las ciudades tienen una atracción y la gente busca mejorar sus condiciones de vida, pero hoy ya se están volviendo. Entonces, se tiene que hacer un trabajo muy fuerte. Hay muchas propuestas, pero sobre todo para mí es el de concientización de la gente, porque ¿qué va a pasar hasta que ya no haya agua o que empezamos a caer como moscas muertas por las contingencias que cada vez son más frecuentes? Hasta que pase eso, se va a empezar a actuar. A veces así le hacen. Ya ves que dice el dicho popular, que después del niño ahogado tapan el pozo, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Doctor José Luis, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Pues comentar, seguramente el doctor Zaragoza conoce el trabajo de Roberto Ramírez Hernández, Ujú. que se llama La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Crecimiento y Expansión al 2040, precisamente publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Él nos señala en su trabajo que el crecimiento metropolitano de la Ciudad de México se dará hacia el 40 o hasta el año 40 hacia el norte y nororiente de la Ciudad de México. Es decir, estaríamos hablando de municipios del Estado de México y de Hidalgo, ¿no? Que es hasta donde llegaría La Mancha hasta el 2040. Y también sugieren, ¿no?, que haya una propuesta de planeación territorial. Sin embargo, bueno, vemos que hay otro trabajo muy interesante, ¿no?, que se publicó por el Colegio de México en estudios demográficos y urbanos. Ahí sí ya se retoman datos del 2020 y que se intitula Delimitación y trayectorias de las zonas metropolitanas en México desde el 90 al 20. Mm. Ahí nos señala precisamente que la metropolización de las grandes ciudades en el mundo y particularmente en México ya han llegado ya a un límite, ¿no?, en el cual incluso ya se observa del 2010 al 2020, en el cual ya no hay un crecimiento como se tenía en los años anteriores, y que esto va a llegar a una cierta estabilidad, ¿no?, en el cual nuevas zonas se van a desarrollar. Incluso dentro del trabajo que señalé anteriormente, se manifiestan las megaconstrucciones o megas obras que se han realizado en este sexenio, que como toda mega obra, pues va a requerir también su tiempo, como es el Tren Maya, este tren interoceánico y Dos Bocas, ¿no?, donde se llamará gente, asistirá gente, como usted lo señalaba, por el empleo que estas áreas van a generar, y que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar el tiempo de maduración de estas obras, incluyendo también el aeropuerto, el AIFA, y que bueno, pues llegaríamos a una etapa, ¿no? Este es el modelo que ellos
plantean estos autores, que por cierto es Isela Orihuela y Jaime Sobrino, el cual diríamos que se llega allá a un límite más o menos allá por el 2030 y que van a expandirse hacia otras áreas. Bueno, pues estos serían, digamos, dos trabajos, ¿no?, que he revisado últimamente y no sé cuál es su opinión al respecto. Sí, parece que la tendencia es a la fusión de zonas metropolitanas. Por ejemplo, con esto del tren interurbano México-Toluca, con todas las complicaciones que ha habido, pero bueno, puede ser que llegue a fusionarse la zona metropolitana del Valle de México con la zona metropolitana del Valle de Toluca, eh, pero para mí sigue siendo... la vez pasada les mencioné que en el 2020 no por nada les dieron el premio Nobel de física a investigadores que estudiaron el cambio climático desde los sistemas complejos, ¿no? En particular el que utiliza Giorgio Parisi y los otros dos utilizan modelos matemáticos, porque ahora no es suficiente estudiar el crecimiento por sí solo, sino hay que tomar las islas de calor urbano, las inversiones térmicas y las escasez del agotamiento del agua, de, que son variables que están interactuando y que pueden hacer que se evolucione hacia escenarios impredecibles. Es que justamente desde los sistemas complejos es que son un pequeño cambio en las condiciones iniciales. Por ejemplo, el modelo del doctor Roberto Ramírez y del otro del Colegio de México son muy valiosísimos, pero toda la información que están arrojando es muy, muy valiosa, muy interesante, pero no hay que perder de vista las ciudades, como lo dice Jacobs es un organismo vivo donde están muchas variables interactuando, y eso que Jacobs no, en su época todavía no era tan alarmante, la contaminación, no solo del ambiente, sino de las aguas, y el calentamiento global, y las islas de calor urbano, y la escasez de agua. O sea, ahora hay que tener en cuenta todos esos factores juntos, y un pequeño cambio en alguno de ellos puede llevarnos por eso los modelos matemáticos con base en la teoría de los sistemas complejos y programación computadora tampoco son una bola mágica, pero nos pueden ayudar a plantear escenarios. Y yo sigo pensando que todas estas herramientas científicas son necesarias, pero sobre todo se requiere un trabajo muy fuerte de concientización en la población, y hay veces que la concientización solo llega, desafortunadamente, cuando empiezan a suceder las cosas. Entonces, hay veces que es así, pero por lo menos tratar de hacerlo antes de que empiecen a ocurrir. Gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario? Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Qué variables de la urbanización se podrían agregar al modelo presentado para hacerlo compatible al desarrollo económico? De Alfredo. Sí.
Sí, bueno, definitivamente una variable fundamental para hacerlo compatible y hacerlo más completo, porque este es un modelo muy sencillo, definitivamente es la inversión. Y aquí en inversión ya hay que ver, porque está la inversión pública, la inversión privada y está la inversión extranjera. Y bueno, yo necesito meterme a revisar este, los trabajos de los ganadores del Premio Nobel de Física, que yo no estudié física, yo estudié economía, pero ver cómo lo están trabajando en términos de qué variables están utilizando para medir el cambio climático, el calentamiento global, que sería, y ver cómo de alguna forma eso se puede trabajar con ya las variables a nivel local, que sería pues con las islas de calor urbano, que también tienen mucho avance en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Hay muchos investigadores que están trabajando sobre. Pero aquí mi tesis es que justamente es la actividad económica la que provoca el crecimiento urbano. Y el crecimiento urbano implica más pavimento, más asfalto, y entre más asfalto y más pavimento, más islas de calor urbano, aunado a la actividad industrial y la emisión de los coches, ¿no? La- las emisiones del dióxido de carbono de los automóviles y de las industrias, en fin. Pero básicamente por ahí sería, hay que incluirle la inversión a mi modelo, Alfredo, y hay que ver cómo están trabajando, qué variables están trabajando los ganadores del Premio Nobel de Física de 2020. Gracias, Jorge. Doctor José Luis, por favor. Gracias. Un comentario en relación con una de las preguntas anteriores. Hay un trabajo que se llama de Tenochtitlan al Zócalo y señala precisamente que la temperatura en el área lacustre era de aproximadamente 3 grados por lo normal que había en la época de Tenochtitlan. En Xochimilco, a propósito, eran 5 grados por debajo de lo que era en la Ciudad de México en su momento, ¿no? Entonces, pues ahora como vemos, cuando llegamos a nuestro terruño en Xochimilco, pues realmente es imposible, ¿no? Avanzar para llegar al destino, porque está saturado de automóviles y pues obviamente se ha desperdiciado mucho, ¿no? El área nutritiva, ¿no? Entonces, quisiera pues comentar eso, ¿no? De que realmente se ha acabado con mucho del territorio actualmente verde. Por el otro lado, pues se señala un libro que está circulando por ahí, creo que es del autor Moreno, cómo se nos quitaron los ríos en la Ciudad de México, ¿no? Todos se entubaron y bueno, pues finalmente esto ha llevado a un calentamiento más de la ciudad, un factor que ha llevado a un calentamiento de la ciudad y que bueno, pues estamos viendo que podía ser recuperable o no sé qué factible sería recuperar esos ríos, abrirlos nuevamente con las tecnologías que actualmente existen. Por supuesto, en los años 50, pues quizás no había esa tecnología que hoy tenemos, ¿no? Todavía me tocó a mí ver las acequias que llegaban junto a lo que es ahora el Palacio Nacional. Y bueno, pues sí, se tenían algunos problemas sanitarios, ¿no? Pero creo que pueden ser resueltos. Hoy vemos ahí la gran cantidad de gente. Estuve la semana pasada haciendo trabajo de campo sobre alimentación urbana. Y no, es imposible, ¿no? Es imposible caminar por esas zonas
si no es uno golpeado o agredido, ¿no? Es de verdad, si eso no se ha podido corregir, ¿qué esperamos para corregir toda la ciudad, no? Es de veras difícil. Hoy escuché a la candidata de Morena, Brugada, que decía que el gran problema de la ciudad es la movilidad, ¿no? Pero pues si no lo han resuelto ni aún los pasos donde se encuentra el presidente, ¿qué esperamos realmente de de esas propuestas que nos hacen, ¿no? Parece ser que quedan al vacío. Comentario y muchas gracias. Sí, gracias. Sí, justamente, acuérdense que la linealidad propone que los efectos son proporcionales a las causas, y el enfoque tradicional de la ciencia, la Newton, que es el enfoque reduccionista, mecanicista, lineal, se plantea, como lo dice Pedro Miramontes, una forma de decirlo es que según el sapo es la pedra. Y la dinámica no lineal dice que los efectos no son proporcionales a las causas. Digo esto por lo siguiente. Cuando se tiene una mentalidad lineal, se proponen medidas de ese tipo. A grandes males, grandes remedios. ¿A qué voy? Que lo que se ha hecho en la Ciudad de México es, pues está creciendo los automóviles, está creciendo, hay que hacer un segundo piso. Hay que ampliar las líneas del metro. Más delincuentes, más policías. Sí, o sea, ¿me explico? Son propuestas lineales. Y desde que lo que se plantea desde la dinámica no lineal es hacer los modelos, programarlos matemáticamente y plantear escenarios donde una acción pequeña puede generar grandes efectos. Pero ahí es donde está el reto. ¿Cuál es un efecto de pequeño, que sería la condición inicial que genere grandes efectos, en lugar de que más policías, más Guardia Nacional, más... o sea, esa es la importancia de ver los fenómenos como dinámicos no lineales y desde el enfoque de sistemas complejos. Porque se puede encontrar la variable o la acción que se puede intervenir, que genere mejores resultados, y si lo vemos desde el punto económico, hasta con menores costos. ¿Sí? Gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Aquí hay otro ya de Héctor. Es un comentario. Dice, ahora con la migración en distintas alcaldías, se ve un aumento considerado en la PEA, en el centro de la Ciudad de México. Veo más personas de Centroamérica y chinos. ¿La ponencia con información valiosa que podemos utilizar para mejorar nuestras acciones? Sí. Bueno, ese es un nuevo elemento, en un trabajo del Colegio de México del 2015, ya se planteaba, perdón, del 2005, no del 2015, desde el 2005 ya se planteaba que el saldo migratorio de la zona metropolitana de la Ciudad de México ya empezaba a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 2005 ya son más personas las que están emigrando que las que están inmigrando. Eso tiene que ver con que ha caído la tasa de crecimiento de la PEA, pero eso no quiere decir que no siga creciendo.
sí sigue creciendo en términos absolutos, tanto la población general y por lo tanto también la PEA. Pero este fenómeno de los inmigrantes es nuevo. De todas las inmigrantes que se están instalando en la Ciudad de México, no sé si ya quitaron ese que estaba en Tláhuac y otros, pero y no sé, yo pienso que esos no los están registrando como parte de la PEA, pero ahí es donde en el modelo, es decir, yo le meto al modelo datos oficiales, pero si hago una encuesta o algo para tratar de medir toda esa población que ya sea de manera regular o irregular, ya se está instalando en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, esa información que no me la dio el INEGI, yo sí se la puedo agregar al modelo, sumándole los que sí registra, porque además la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues es una encuesta, que sí, dicen que sí, yo les pregunté a los del INEGI que sí van y hacen la encuesta directamente a las personas, obviamente es por un muestreo, por muestreo probabilístico. Pero esa es una cosa que tiene el modelo. El modelo, tú puedes decir, a ver, ¿por qué el INEGI dice que la PEA es a partir de los 12 años? ¿Que no la edad para trabajar es a los 18? Ah, pero ¿por qué dice el INEGI que alguien que trabaja con su primo que es mecánico ya no está desempleado? Aunque ni siquiera le pague, aunque nada más le invite la comida, para el INEGI ese ya es un desempleado. Todos esos detallitos se pueden trabajar y plantear escenarios y se pueden meter al modelo y te va a arrojar otros resultados tomando en cuenta estos detalles. Gracias, Jorge. ¿Algún otro comentario? Parece que ya no, Jorge. Muy bien, Bueno, pues si ya no tenemos más comentarios ni dudas, preguntas, entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana, que le toca exponer al doctor Ricardo Mancilla, si no es que me equivoco. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación y como siempre un gusto tenerte con nosotros. muchas gracias a ti, Rosy, y pues saludos a todos y al doctor Mancilla, que tú que lo ves más seguido. Sí, se disculpó, ya ves que me comentó en la mañana que que te presentara y sí iba a conectar, pero yo creo que sus ocupaciones ya no se lo permitieron.